Sí, me parece que va a ser difícil diferenciar entre ficción y realidad, pero creo que llega un punto en el que se vuelve intolerable. ¿Tú crees? O sea, porque ¿cuánto es intolerable? O sea, para mí, yo no encuentro tolerable las ads. Yo no encuentro tolerable muchas cosas, pero sí hago cosas alrededor. Pero hay gente que no le importa que hayan 15 ads, ¿sabes? Va a seguir consumiendo eso. Pues entonces yo creo que seguiría la división que ya existe en el internet, ¿no? Entre normies y gente chida como yo. O sea, pues sí, los normies van a ser esclavos de los medios manipulables y la gente que tiene un poco más de perspectiva para ver el panorama, para ver el bosque y no los árboles, va a decir, ah, pues bueno, voy a utilizar la IA generativa para explotar las debilidades humanas. De hecho, es lo que yo planeo hacer cuando tenga mi compañía. Ahorita puedes entrar a internet y buscar lo que quieras, pero si llega un punto en el que todo es basura, sí tienes razón, la gente va a seguir usándolo. Tienes razón, porque ya sucedió y sucedió antes de la IA. Google era prácticamente inutilizable. ¿Cómo que Google era inutilizable? Me refiero a que todo, si no tienes ad blockers, Google es pura basura. Todo lo que te manda son anuncios. Y lo que no son anuncios son listicles o eran listicles. Ahora son artículos creados por la IA. Entonces realmente para el usuario promedio Google no es una herramienta útil. Al menos a mí me lo parece. Y tienes razón, la inteligencia artificial solamente va a exacerbar esto. Pero que si hay ya un nivel de conflicto en el en el que estamos ahorita, creo que con la adaptación de la IA en la realidad, creo que justo esta barrita va a subir no sé cuánto. O sea, realmente puede ser muy poquito, puede ser. Y ese poquito puede ser muy significativo, qué sé yo. Pero creo que sí va a pasar y creo que sí vamos a vivir ese cambio. Lo que no sé es cuándo voy a empezar a ser un abuelo. ¿Cuándo voy a estar más grande? O sea, porque quieras o no, aunque entrenes todo este tema de estar constantemente viendo cosas y digamos que hagan un challenge a tu realidad, al final tu cerebro se desgasta, tus sentidos se desgastan, o sea, empiezas a envejecer. Entonces, ¿cómo, ajá, ¿cómo voy a adoptar ya esa realidad en la que ya estoy perdido completamente? Es que por eso llega un punto en el que lo más fácil es renunciar al internet, ¿no? O sea, ok, ya no puedo confiar en nada o ya no puedo mantenerme al tanto de las innovaciones tecnológicas. Pues, ¿por qué no me desconecto y vivo una vida sencilla donde solamente tengo que preocuparme por producir mi propia comida, por ejemplo? Pero también puede que llegue un punto en el que ni siquiera sea importante hacerse esa pregunta. O sea, si tú lees contenido basura en internet, ¿realmente importa si lo hizo una máquina? O sea, si lo hubiera hecho un ser humano, no creo que cambie mucho nuestros patrones de consumo. Solo acelera. Y creo que al contrario puede ser utilizado para masificar la producción. O sea, yo pienso que dentro de unos cuantos años voy a ser capaz de hacer mi película con los actores que yo quiera, con la música que yo quiera y distribuirla a través de torrents desde mi computadora en mi casa. Eso está muy padre. O sea, pero usando IA. ¿Suena bien? Yo también quiero. Y yo creo que es por más o menos como lo que hizo South Park, ¿no? En algún momento, que sacaron su IA para generar episodios. Bueno, no South Park, pero Ese fue un punto muy importante en la evolución de la inteligencia artificial. La cuestión es qué cosas podemos automatizar. Es como cuando utilizamos nosotros inteligencia artificial para generar contenido, para generar código. Pues en realidad lo que estamos utilizando la inteligencia artificial es para las partes triviales que no queremos hacer, pero la pensada todavía la tenemos que hacer nosotros, la planeación todavía la tenemos que hacer nosotros. Y yo creo que en los procesos creativos como en las películas o en la música, algo muy similar se va a dar. O sea, la gente va a utilizar estos nuevos métodos para crear más contenido, pero solo van a pegar los que tienen buenas ideas detrás. De hecho, ya pasó, o sea, bueno, en la música, o sea, alguien de repente sube así como, "Oh, esta es una banda mexicana totalmente desconocida de los setentas y es como súper raro y no sé qué, pero realmente todo estaba hecho con IA, pero mucha gente sí se lo creyó. Y era, o sea, yo lo escuché y sonaba muy bien. Esa es la cuestión, o sea, gorilas, por ejemplo. Pues gorilas no existe, es un concepto. Y
Blackpink, la banda coreana, no existe. Ninguna de las chicas es realmente la persona que manifiesta. Son conceptos abstractos creados por necesidades de consumo. Entonces, si parte de tu producto es hacer creer a las personas que es una banda oscura que nadie ha conocido, pues, ¿qué diferencia hace si es una mentira o es verdad? Si mientras tú creas que es una banda de los 70s, eso te permite disfrutarla más. Yo creo que es ese punto, que piensas que es de los 70s. No sé si te pasó que con esto del efecto Mandela, personas estuvieron diciendo que este efecto Mandela fue nada más para testear. Y así como que, ¿qué? Y sonaba muy tonto, porque era como, no, pues algunas cosas, o sea, las recuerdas porque si fueron así, los cambiaron. O sea, muy conspiranoico el tema. Pero si ya te lo estás creyendo a un nivel muchísimo más fuerte, a nivel, esto es, si es una banda de los 70s, o sea, vas a defender a capa y espada que es una banda de los 70s, aunque ya te hayan dicho la verdad. Entonces, ¿en qué momento lo real es lo real? Claro, pero es que esas disyuntivas ya existen y ya tienen consecuencias en el mundo real. Son las cuestiones por las que hay personas pro aborto o en contra del aborto, personas pro transgénero, personas en contra de las... O sea, cada uno tiene su propia realidad y son incompatibles en muchos casos. Pero ¿no crees que son más controlables? ¿No crees que es más controlable el proaborto? O sea, que a final de cuentas, o sea, una gran parte de la población se da cuenta de que sí, o sea, está amedrentando contra los derechos de una persona, porque pues, literalmente es una persona. Pero es que eso solo es consenso. O sea, si el consenso hubiera sido al contrario, si la mayoría de las personas hubiera empezado a considerar que es homicidio, eso no quita que para ti tu realidad, aunque el 99% de las otras personas crean que lo contrario, eso no hace menos válida tu visión de la realidad. La madre. Te digo, yo creo que es un gran filtro, va a ser un gran filtro. O sea, yo creo que va a hacer que muchas personas empiecen realmente a cuestionarse qué de lo que consumo es real. Es que eso es lo que me preocupa, que no se lo van a cuestionar. Eso es lo que me preocupa. O sea, güey, tú te cuestionas porque estamos enfermos, pero o sea, normalmente la gente no se cuestiona cosas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre el mundo en el que ya vivimos y el mundo en el que nos van a alimentar con películas hechas con inteligencia artificial? Creo que lo que me da miedo es que soy un anciano y lo voy a ver y creo que lo voy a sufrir. O sea, creo que avance tan rápido se me hace demasiado. O sea, me da mucha ansiedad que pase tan rápido porque me da una sensación de perder el control acerca de todo lo que estoy existiendo. ¿No es mejor ver las oportunidades que nos está abriendo esta nueva tecnología? A ver, no vivo con este miedo constante, solo lo pongo ahí porque sí va a pasar. O sea, pienso que es una manera un poco peligrosa de vivir la vida, que si surge algo nuevo, inmediatamente ver cuáles son los puntos en contra, en vez de ver cuáles son los puntos a favor. O sea, sí tiene muchos puntos a favor, pero el en contra es el más divertido. Claro, exactamente. O sea, es una trampa de tu cerebro para generar engagement contigo mismo. Estás generando tu propio contenido alarmista y te estás Sí. alimentando de eso. O sea, como que lo que dices es que a nuestro cerebro le gusta el drama, la polémica y como que le gusta estar pensando continuamente cosas, ¿no? Funciona en redes sociales, ¿no? Es lo mismo. O sea, es como me genera engagement porque estoy conflictuado hasta cierto punto y como que ese conflicto hace que yo tenga atención, ¿no? A eso. Seguramente libera alguna especie de químico en el cerebro que se ha de sentir muy bien y es a lo que somos adictos. Sí, porque como humanos es muy fácil que seamos adictos a muchas cosas, ¿no? Es como que por alguna cuestión la evolución tal vez misma ha hecho que nosotros en esos refuerzos positivos que antes nos costaban más conseguir en un entorno completamente natural y salvaje, ahora que al poderlos conseguir fácil podamos como depender ya de ellos y entrar en este ciclo adictivo, ¿no? Pues creo que más bien es porque estamos diseñados para la escasez. Entonces todos nuestros sistemas de castigo y recompensa buscan precisamente estar siempre alerta, siempre en busca de un problema. Ah, ahí viene un oso y me va a comer. Ah, no tengo que comer, tengo que salir a cazar. Esa clase de problemas, como ya no nos enfrentamos a eso día a día, entonces nuestro cerebro cae en su propia trampa de diseño y tiene que generarse sus propios problemas. Me parece que si estuvieras en una situación, por ejemplo, pierdes tu trabajo y tienes que buscar uno nuevo, tendrías menos energía y menos ganas, honestamente, para preocuparte por el futuro de la inteligencia artificial. ¿No me parece alarmante?
Yo personalmente me consideraría transhumanista. Pienso que el cuerpo es un recipiente y que eventualmente vamos a abandonarlo y vamos a existir solamente en internet. Es que el rollo del transhumanismo es hasta qué punto podemos llegar, porque no hay límites. O sea, cuando no hay como ninguna cuestión ética o moral que te lo impida, puedes hacer lo que quieras, ¿no? Incluso genéticamente que tenga repercusiones no a ti, sino a futuras personas, futuras generaciones. Entonces es como, ¿hasta qué punto? ¿Qué criterio vamos a usar? Creo que ese es el debate, ¿no? Porque ya hay gente impulsándolo, incluso investigadores y demás, que justo tal vez, pues hay muchos beneficios, ¿no? Pero también es como no sabemos las consecuencias, no sabemos los efectos secundarios. Probablemente si modificamos este gen, pues esto ya es muy probable que sean inmunes, no sé, a muchos tipos de enfermedades y demás, pero siempre hay algún efecto secundario. Y es como que el rollo este, ¿no? De que siempre queremos jugar a ser Dios y demás, que yo veo que de alguna forma eso es parte del humano, como querer siempre romper esas limitaciones. Y de hecho estoy a favor de eso. Pero sí, o sea, ¿qué criterio usamos? ¿Hasta qué punto? Y sobre todo lo que también preocupa, que es lo mismo con la inteligencia artificial y es así como que pues puede ayudar a crear o reforzar más estas desigualdades y estas, pues sí, como pues que le sirva solo a cierto grupo de personas o que repita ideas que solo corresponden con una visión del mundo. Como creo que lo más reciente que vi fue de esta streamer Alana, que es de Twitch y demás, y justo le subieron una imagen a X, pues así como se supone que es inteligencia artificial, ¿no? Y obviamente tiene repercusiones para ella, ¿no? Principalmente porque hay mucho hate. Internet es, bueno, sobre todo X, es muy tóxico, ¿no? Y obviamente también, creo que aún no está tipificado como delito, pero sí llega a tener repercusiones muy fuertes, incluso como a nivel psicológico y demás, ¿no? ¿Cómo vamos a lidiar con esos problemas que surgen? Yo soy de la idea de que el libre mercado tiene muchísima fuerza sobre las decisiones de los seres humanos y de que va a ser imposible que los gobiernos combatan esa clase de contenido, que no quiere decir que deban dejar de intentarlo, creo que deben seguir intentándolo, pero creo que debería haber un replanteamiento de cómo educamos a nuestros niños, o sea que desde que están en edades muy tempranas les digamos, lo que vas a encontrarte en internet no es real, es una fantasía que alguien se hizo. Es que, ¿sabes? Creo que no solo el Internet es ficticio, muchas de las cosas que vivimos ahora, y esto ya supongo que tiene que ver como tipo Matrix, o sea, son ficticias, ¿no? El dinero es el ejemplo como que siempre se pone, ¿no? Es literalmente dinero fiduciario, ¿no? Entonces es como que hemos hecho una realidad compleja en que lo ficticio es real, o sea, lo ficticio también representa poder muchas veces, mismo con la mercadotecnia o con el marketing que incluso muchas empresas usan a su favor, que al final sí repercuten en algo real y concreto que es dinero, que es poder, ¿no? Que es como, pues justo el mercado, ¿no? Entonces, sí, podemos decirles que no es del todo real y que tengan cuidado. Yo creo que está bien, yo creo que sí, la educación a los niños, sobre todo jóvenes, también es súper mega importante. Y más porque les estamos enviando mensajes muy, pues, contrarios, ¿no? O sea, como que de cierto hasta cierto punto siento yo que aún, pues sí, mucha gente no ve la realidad del impacto que estamos haciendo, como con este tipo de contenido en internet o así, o sea, porque siendo sinceros, o sea, mayor porcentaje en internet, pues las búsquedas van orientadas como a pornografía, ¿no? O sea, ahí están los datos, están los porcentajes, o sea, esos son datos duros que nadie puede negar, ¿no? Entonces, o sea, no, simplemente no hay que como dejarlo bajo el cajón, ¿no? O sea, existe eso y tiene un impacto muy fuerte en, pues, en el cerebro. Básicamente es como otro tipo de droga porque actúa como con respuestas muy fuertes de, pues, de lo mismo, ¿no? De evolución y demás, como que es igual nuestro, es como el ejemplo del escarabajo que ve una botella de vidrio grande y piensa que es como una escarabajo hembra, ¿no? Entonces como que va a la botella y ahí está todo el rato, ¿no? Incluso hasta pues nos llegan pájaros y demás y se lo comen, ¿no? O sea, es un superestímulo, pues los superestímulos están presentes ya en el día a día
el azúcar, cosas que no podríamos conseguir, ahora son artificiales y las conseguimos muy fácil, ¿no? Pero son superestímulos, o sea, el que sea un superestímulo quiere decir que eso nunca hubiera sido factible como en una forma más natural, ¿no? Entonces sí generan un impacto muy grande a tu cuerpo, a tu cerebro, ¿no? Entonces es como, pues hay que reconocer que están los superestímulos, son muy peligrosos y probablemente también siempre te los quieren vender como que, no, es prácticamente inocuo, está bien, o sí, toma más azúcar, está bien, pero pues no, no es así y hay muchas consecuencias también, ¿no? Pero lo que sí creo es que debemos de valorar más como esas cosas más simples y elementales, ¿no? O sea, como, sí, tomar agua, o sea, no tiene que tener nada, no tiene que tener azúcar, no tiene que tener nada. O sea, porque tenía un amigo que literalmente era como, no, no tomo agua porque no me gusta, o sea, no le encuentro el chiste, así como, por eso tomo jugo todo el rato, o le tengo que poner sabor, o cosas así. Pero, o sea, literalmente tomar agua es como lo más natural, ¿no? Sí, no, y realmente luego él como que también siempre compraba Coca-Cola y así, y es muy fácil caer en eso. Yo también luego empecé a tomar Coca-Cola porque él tomaba Coca-Cola. Sí, yo soy Pero adicto a la Coca-Cola. No, que los datos están muy duros, o sea, justo lo que mencionabas de que justo, muchas personas, yo así de, what the fuck, o sea, las views de la top actriz porno, es de, ¿qué es esto? ¿Es un billón? ¿500,000? O sea, what the fuck, es demasiado. no, y mueve millones, o sea, por eso también cuando siento yo que hablas como de temas así, también es difícil llegarle a tantas personas, porque una es como el lavado de cerebro que tenemos, que es como, ni siquiera lo cuestionamos básicamente, ¿no? Y otra, pues sí, también puede haber censura, cosas así. También me impresionó mucho que uno de estos sitios más famosos, que ya saben cuál es de seguro, ¿no? De este tipo de contenido, también financia campañas de salud sexual. O sea, y tiene como expertos que te dicen, sí, si tienes un problema, no sé qué. O sea, como que así súper científico, no sé qué, bla, bla, bla. Pero es como el blanqueamiento, siento yo, como cuando te presentaban, no sé, como con los cigarros, ¿no? O sea, incluso habían antes, como cuando estaba bien visto, los doctores era como, sí, puedes fumar un cigarro al día, una cajetilla, no hay problema, ¿no? Pues yo luego hay como ya muchos casos que sabes que te da enfisema y cosas, pero eso ha sido con el tiempo, cuando ya se ven las consecuencias y pues miles de personas han sufrido, muerto por eso, ¿no? Sí, pero eso es algo que hacen todas las empresas, no solo las más shady, sino que todas las empresas hacen algo con la intención de blanquear su nombre. Como el fútbol. Sí, o sea, usan el deporte para blanquearse muchas veces. Y está bien, o sea, yo personalmente pienso que la sexualidad es parte del ser humano y creo que no hay problema en que haya un mercado alrededor de esa clase de productos. Lo que no estoy muy de acuerdo es precisamente como mencionas la censura. Pienso que vivimos en una sociedad muy doble estándar, donde por ejemplo a las trabajadoras sexuales en internet les tiran sus perfiles, les cierran las cuentas, las softbloquean para que no le lleguen a sus seguidores. Me parece que el único inconveniente que realmente tenemos es cómo hacemos que estas personas que tienen un modo de vida a través de este mercado lleguen a su mercado deseado sin que los niños se vean expuestos a esta clase de contenido. Yo creo que eso sería realmente donde está el problema. Es que no creo que se pueda, o sea, Sí, no creo creo que que se pueda. realmente no se puede, porque a final de cuentas, como lo dijo Cuba, o sea, es una droga, directamente es una droga. Yo lo veo como heroína en píxeles, básicamente. No, la verdad es que sí, o sea, es la droga más peligrosa que es alrededor de estímulos naturales, supongo. O sea, porque tiene razón, o sea, es natural, creo que sí tiene que haber un mercado para eso. Pero en ese creo que sí tiene que haber un mercado para eso. Hay una línea muy grande de idealismo, porque honestamente, si es un tipo de droga y tú le estás ofreciendo, estás diciendo que la cocaína es legal en todos los países. Básicamente es decir algo muy parecido. Sí, yo creería en ese idealismo, como, sí, despenalicen todas las sustancias, todo, o Sí, sea, pero no va a llevar a un buen camino. Es que ahí se está tomando solo un parámetro, que es la adictividad de las cosas. O sea,
¿Por qué la cocaína es ilegal y el alcohol es legal si el alcohol genera muchas más muertes de lo que genera la cocaína? Ah, porque la cocaína es más adictiva. Entonces yo creo que se deben tener en cuenta más parámetros aparte de solamente qué tanta adictividad tienen en los individuos. No, 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 porque si son muy adictivos ni siquiera para negocio te conviene, porque no están gastando nada más que en cocaína. También no hay un parámetro que mida la adictividad. O sea, no es como que tal sustancia per se sea más adictiva. Bueno, sí, obviamente sí, pero, o sea, también depende mucho de la persona, factores psicológicos, predisposiciones, o sea, Sí, claro, pero se puede hacer un agregado, o sea, un promedio. sí, de toxicidad sí se puede. De adictividad, pues tal vez ya hay como sustancias súper potentes, ¿no? También. Claro, pero mira lo fácil que son de obtener porque están alrededor de tu entorno. Hay un montón de culos en Instagram, hay un montón de culos en inserta aplicación. Y es un círculo vicioso. Es que es un círculo vicioso porque aparte dentro de Pornhub o cualquiera de estas páginas, tienen anuncios hacia dónde, hacia casinos. O sea, sí, hacia más porno, pero también hacia casinos, hacia apostar, que es otro tipo de droga. Y eso es un tipo de droga también igual de fuerte. Y si tú te pones a ver los trends de Google y en realidad sales y preguntas cosas, la gente está viendo qué onda con el Cruz Azul, qué onda con tal, o sea, ni siquiera fútbol en general, sino cualquier tipo de deporte. ¿Por qué? Porque hay una industria muy grande que también está apostando, que está apostando alrededor de todo esto. Entonces, ¿Pero eso está mal? no está mal, el pedo es que es demasiado. Pero, ¿por qué demasiado? O sea, digamos que yo gano $100,000 al año, Ajá, 6 figuras, y que necesito para vivir 10,000, y apuesto los 90,000 más. ajá. Eso, ¿por qué es malo? No, 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 eso no es malo. Es demasiado porque empiezas a arruinar en la vida de tu gente alrededor. Sí, o sea, es como la pirámide. Sí, tal vez 2, 3 personas van a manejarlo bien, van a tener como un consumo de lo que sea apostar o lo que sea sano, pero es como muy bajo. La realidad es que la mayoría de las personas la van a pasar mal en algún punto, ¿no? Claro, o sea, yo creo que nada más porque tienen todo ese tema del narcotráfico y es como el narcotráfico, pero la realidad es que es una empresa aparte que opera fuera de ley, pero que es necesaria. O sea, con muchos pasos es algo que no va a dejar de existir aunque quieran. O sea, va a haber muchos conflictos, pero va a existir. Y yo creo que en la pornografía ese es el golpe que se está viviendo. O sea, puede vivir de una manera soft, pero si quieres posicionar de una manera pues sí, digamos que fuerte a través de internet, a través de las personas la pornografía, ahí entra el problema porque los va a hacer muy adictos a solamente ese contenido y vienen con muchos problemas que van a afectar a la sociedad. Justo lo que dijiste del machismo, o sea, realmente las personas que consumen una cantidad estúpida de porno, su cerebro no está pensando en socializar de una manera claro, que no afecta al individuo de una manera. Sí, o sea, yo lo veo ya como en términos prácticos. También es como, sí, te va a freír el cerebro y eso pues literalmente va a crearte un buen de problemas, enfermedades mentales, yo qué sé. Entonces, pues, o sea, si vemos que tiene consecuencias más, es como el tabaco, o sea, el tabaco, sí, cigarrillos, está bien, no sé, lo que sea, pero también está matando personas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no es también eso un caso extremo? O sea, la mayoría de las personas que consumen ya sea tabaco, pornografía, gambling o estupefacientes, se encuentran en un punto intermedio entre los que lo hacen responsablemente y los que son completamente adictos. O sea, creo yo que la mayoría de las personas tienen una forma de autorregularse y encontrar pues un equilibrio entre las actividades que hacen en su día a día. No todos los que están expuestos a la pornografía son adictos a la pornografía, ni todos los que son expuestos a las drogas son adictos a las drogas. Pero son muchos. Hay un espectro, como tú dices, el que lo está pasando, que ya está en el agujero y está, sí, súper mal. El que está como que tal vez incluso entrando al mundillo por primera vez o ocasional, lo que tú quieras, ¿no? Y tiene un círculo de apoyo y yo qué sé, y está bien, y lo ves solo como un entretenimiento y está bien, ¿no? Pero en ese espectro, pues está como, no sé, también hay personas que están en medio, como tú dices, y siento yo que también ese es el problema, es como al ser, digamos, también una sustancia que no te está matando directamente, pues es como que está permitido, se ve bien, está ahí, no causa daño, pero realmente sí está modificando incluso, y eso ya también hay estudios,
O sea, está modificando físicamente tu cerebro, las conexiones en tu cerebro. Entonces, justo eso es lo que hace una sustancia cuando ya esa es una adicción, ¿no? Que modifica físicamente tu cerebro. Porque ¿qué es una adicción? Es como estar encadenado a algo, básicamente, ¿no? Y pagas por ello, o yo qué sé, ¿no? Que en este caso no pagas muchas veces, lo cual es curioso, pero bueno, sí. Esa es la cuestión, que muchas de las raíces de las adicciones son cuestiones sistémicas, que nada tienen que ver con la droga en sí, sino pues son gente que no tiene ninguna alegría en su vida y no les queda de otra más que volverse adictos a algo. También hay que ser honestos, o sea, la edad de exposición a este tipo de superestímulos y en internet cada vez es menor, o sea, yo me sorprendo con, por ejemplo, una prima que da clases a niños en primaria y literalmente ya están expuestos a estos superestímulos, o sea, imagínate qué le están haciendo a ese cerebro que es más neuroplástico a esa edad, ¿no? O sea, que Es que justamente ese es el punto al que quería llegar. Yo pienso que lo más ético es que los niños no tengan acceso a internet. Hasta los 18 tienes acceso a internet. O sea, yo no creo que hay que regular a los adultos. Yo pienso que ellos que se las arreglen, libre mercado, porque soy un capitalista de mierda. Pero a los niños sí hay que protegerlos. No, pero es que básicamente, sí, pero estás haciendo regresión. La gente dice que todo está alrededor de la educación. Si educas bien a la gente, pues todo va a estar bien. Esa es la idea, ¿no? La idea es darle educación a las personas, pero la realidad es que la educación no va alrededor del sistema, siempre va alrededor de los padres. Entonces, si los padres están teniendo esas conductas y esos estímulos, por supuesto que se lo van a pasar a los hijos, quieras o no. Entonces, ¿cómo los puedes detener? Incluso, y la verdad es que Internet, en algún momento, si es ilegal, qué bueno que es ilegal, pero nada va a detener al niño de agarrar el celular de su papá y empezar a consumir TikTok. Me explico. Entonces, y estás hablando de algo, de una masa muy grande que no sigue un ideal. No puedes educar a los niños si no educas a los padres. O sea, no hay manera. La neta es que no hay manera. O sea, sí, pero, o sea, eso es un argumento circular, o sea, entonces en ningún momento puedo empezar a educar a ningún individuo porque siempre hay una educación detrás que ya los precondicionó a ciertas actitudes. En algún punto tienes que hacer el corte y decir, de aquí a acá, hagan lo que quieran y de aquí a acá, órale, son míos, papá gobierno. No, claro, pero van a hacer lo que quieran. Está diciendo que la IA va a generar todo este tipo de conexiones y contenido bastante rápido y desmesurado. ¿Por qué no puede estar este contenido rápido y desmesurado, pero orientado a la educación y que sea, entre comillas, mandatorio? La gente no lo va a hacer, algunas personas sí lo van a consumir, etcétera, pero tiene que haber una base para que justo esta cadenita no se vaya sosagando todo el tiempo. O sea, el niño en algún momento va a estar viendo algunos patrones positivos y muchos a lo mejor negativos, o al revés, pero digamos que el contenido está ahí. O sea, no vamos a decir que no estuvo. Entonces, si puede estar alrededor de tanto la gente adulta como la gente menor, sí va a haber un momento en el que hagas un corte, en el que la gente mayor ya no va a necesitar tanta asistencia para ese tipo de cosas. Pero para que llegue ese momento, hay un largo tiempo. Entonces, si estamos diciendo que vamos a normalizar básicamente la manipulación de las masas, entonces también hay que preocuparnos un poco por manipularlos con una base que sea vagamente nutritiva, ¿sabes? O sea, siendo honestos, la única regulación que hay ahorita es el cartelito que te dice, ¿tienes mayoría de edad o no, no? Y es lo único, o sea, de ahí que solo es una mini advertencia, o sea, no hay ninguna otra cosa o programas reales que te digan, ah, mira, esto no funciona así. En China, por ejemplo, hace poco prohibieron que los niños puedan jugar más de 3 horas videojuegos. Y eso se puede hacer porque ellos tienen un sistema de traqueo de individuos con su actividad en Internet. Yo creo que ese es el camino que hay que seguir. Da un poco de miedo. Ah, claro, o sea, al final y al cabo, China está utilizando ese mismo sistema para cazar musulmanes en sus estados más pobres. Pero digamos que si tuvieras esa capacidad de decidir que el algoritmo, el traqueo de personas va de, por así decirlo, regular cosas y que los niños no accedan y demás, o sea, pero tienes que pagar el precio de que estés como ya súper mega observado y regulado, o sea, también
no sé, o sea, es como unas por otras, como tú dices, y no sé si es el camino a seguir, porque al final ahí Pues sí ese ya camino de la empieza como... Matrix. Ajá, exactamente, es lo que me refiero, es literalmente la Matrix y eso sí da... Que tal vez ya estamos ahí, o sea, tal vez sí ya estamos ahí, pero no de una forma que nos beneficie, o sea, probablemente ya hemos creado Matrix que nos regulan, pero de una forma negativa, ¿no? Yo creo que estamos llegando al siguiente paso de una más automatizada. O sea, de una más sí, de una más automatizada directamente. Porque justo lo que decías de los gobiernos manipulan masas, es un tipo de Matrix también. Y cada país vive en su propia Matrix. Entonces, justo, que el ente o que la inteligencia artificial también esté adueñada por empresas de tecnología, pone el poder en otra línea. Y eso es lo que está interesante, porque ahora, o sea, la línea de poder realmente sí, la tienen esas empresas, pero el uso al libre albedrío, al menos ahorita sí está como muy en a ver a quién le toca, a ver a quién hace claro, un ataque como por ejemplo lo que pasó con Facebook y lo que tuvieron con las votaciones de Trump. ¿Quién hace un movimiento así de catastrófico utilizando solamente IA? ¿Y en qué momento esa varita de poder va a empezar a moverse? El poder va a haber otra entidad de poder que va a estar controlando las masas. Como diría Peña Nieto, nadie se despierta queriendo chingar a México. Eso dijo Peña Nieto. Había una página en internet que te decía sus ocurrencias y cosas. Entonces yo creo que igual Mark Zuckerberg, Elon Musk, bueno, Elon Musk quizás sí, Mark Zuckerberg no se despierta diciendo cómo puedo hacer el mundo un lugar peor. Él simplemente tiene un objetivo, que es maximizar el profit de su Ujú. empresa, que de seguro Sí. ya ni siquiera lo piensa, ya es una manera instintiva porque de eso depende su modo de vida. Ujú. Entonces, hasta cierto punto ellos mismos son esclavos del sistema al que participan. Claro, preferiría ser Mark Zuckerberg a ser uno de los niños en las minas de silicio, pero ninguno de los dos está realmente ejerciendo libre albedrío. Yo no creo que lo único que quiera es que su compañía genere más. Sí, o sea, yo creo que cuando incluso tienes más poder y demás, tienes pues justo esta capacidad de que tus decisiones sean más complejas. O sea, probablemente muchos sí están haciendo cosas buenas, otros no, pero son muy complejas las situaciones. O sea, y al final sí tienes razón. O sea, estamos todos en una burbuja. Probablemente, por ejemplo, no sé, los políticos corruptos están en una burbuja en que su vida es así como que no tienen empatía con otras personas y demás. Es como que yo solo pienso en mi beneficio y demás. Y es una burbuja y es una programación que muchas veces viene también generacional. O sea, probablemente también su educación, su familia, su entorno. Pero es que sí tienen empatía, solo que su círculo Sí. es más pequeño. O sea, ellos defienden a capa y espada a su familia y a sus amigos. Bueno, o sea, puede que haya personas que sí tengan empatía, pero también, y yo creo que también existen, y el sistema muchas veces beneficia eso, es como a las personas que luego son mucho más agresivas en esas cuestiones de, pues no importarme que tenga niños ahí trabajando, pero pues voy a tener más dinero, cosas así, ¿no? O sea, yo creo que sí va por ahí, pero no necesariamente creo que no tengan empatía. Más bien, como dices que su círculo es más cerrado, tienen empatía solamente a las personas de su círculo, ni siquiera a su familia. O sea, sí, ponen que a su familia nada más, para algunos a lo mejor no, a lo mejor ni tienen, pero sí tienen que tener algún tipo de skills sociales porque están en esas posiciones de poder tan fuertes. O sea, no creo que Mark Zuckerberg diga, se levanta, mueve la pija y todos los empleados hagan lo que tiene que decir. O sea, creo que hay un montón de cosas alrededor que están moviendo literalmente poder. Y creo que justo, o sea, los políticos y todo eso sí, no se voltean a ver lo que está pasando alrededor, pero sí están llevando toda una maraña de tú sálvame el culo aquí, yo te salvo el culo aquí, y los dos ganamos X cantidad. O sea, ni siquiera dinero, sino estoy hablando de situaciones. Es el mismo principio de la mafia, o sea, porque un mafioso puede llegar y matar a una familia, pero mantiene la lealtad entre sus individuos, entre los Igualito. miembros de su familia. O sea, pero a lo que voy es que todos los seres humanos estamos programados de esa misma manera. Todos tenemos un us and them. Todos tenemos un Sí. círculo de personas que consideramos nosotros y un círculo de personas que consideramos ellos. Para nosotros la masa proletaria, el ellos generalmente son los cerdos capitalistas que nunca los vamos a tocar porque están muy lejos. Sí. Pero todos tenemos esta preprogramación de ayudar a nuestros aliados y de perjudicar o de no tener en consideración las necesidades de nuestros enemigos. Sí, es curioso que venga de algo tan simple y evolutivo que muchas veces sí era como de,
pues de recursos y cosas muy reales y concretas de supervivencia, y que ahora siga siendo lo mismo, pero como que es más complejo todo, pues crea desigualdades muy abruptas, realidades muy pues complicadas, guerras obviamente y a gran escala con tecnología. O sea, digamos que seguimos siendo las mismas personas que éramos cuando teníamos palos y piedras, pero pero ya con tecnología y cosas muy complejas, pero no han Con drones cambiado y C4. nuestros miedos, nuestros prejuicios, nuestras formas de relacionarnos, de cuidar como lo nuestro, cosas así, ¿no? El territorio, cosas así como que, o sea, las fronteras, o sea, ¿qué rayos con las fronteras? Pero bueno. Oye, ¿tú qué sabes de China? ¿Cómo está el tema de China? Aparte de que está censurado y que ese es un tema interesante. Bueno, no sé si China tiene censurado, nada más es Japón. Pero, ¿qué sabes de ese rubro allá en China? ¿Cómo los tienen limitados? Si es que los tienen limitados o algo así. Sí, la censura es horrible, el peso del gobierno está atento de todas tus acciones. Es muy difícil estar en contra de cualquier decisión que el gobierno tome. Si participas en una protesta y llevas tu teléfono celular, utilizan eso para traquearte y para negarte trabajos en el futuro. Realmente es un futuro distópico. O sea, lo loco es que no veo o sea, por ejemplo, está el camino del control, de la censura, de la regulación y tipo China, por ejemplo. Y luego está el camino de Occidente en el que estamos, tal vez, no sé, Estados Unidos más, países más desarrollados más, que es como, sí, ten total libertad, consume lo que quieras, solo genera dinero y eres libre de hacer lo que quieras prácticamente, ¿no? Y ninguno de los dos siento que nos lleve a una realización realmente del ser humano, por así decirlo, o de bienestar en general de los humanos, ¿no? Son dos formas de realidad distópica. Entonces, yo creo que no es la respuesta ni una ni la otra. Entonces, es como justo tal vez pensar en nuevas formas de cómo poder existir. Y también yo siento que, por ejemplo, Finlandia, estos países funcionan porque pues suelen ser tal vez más pequeños, su territorio es más como concreto, o sea, por ejemplo, si lo intentas aplicar, que es el error que siempre se tiene, que intentas aplicar un sistema a otro lugar que nada tiene que ver, pues no funciona, o sea, no hay un sistema que se aplique para todos, ¿no? Son países pequeños con poblaciones homogéneas, que es la fórmula perfecta para... Ajá, luego vas a Latinoamérica, así como a afrodescendientes, indígenas. Hasta indígena es una generalización feísima porque son 52 idiomas distintos. Por ejemplo, México es demasiado diverso y complejo, o sea, incluso ahora más que hay como esta onda de que vienen extranjeros a vivir aquí porque pues también tienen mejores condiciones de vida a veces, como salud, cosas, y entonces pues digamos que les conviene muchas veces pues pasar aquí su retiro o venir más años, no sé, y eso hace que también sea más complejo todo, ¿no? O sea, yo he visto mucha gente que tal vez tiene razón, como luego en temas de gentrificación y demás, pero luego también usan eso como ya para ser bien xenofóbicos y así, ¿no? Es una línea muy delgada que es difícil ponerse límites porque es lo que decía hace rato, ¿no? Es mucho más fácil pensar en una división de yo y ellos, nosotros y ellos. Eso justifica cualquier acción ante los ojos de la mayoría de las personas. Sí, es loco. Bueno, Finlandia yo creo que está chido si justo pues eres finlandés y demás. O sea, tal vez también es un sistema cerrado, ¿no? Es como Apple, ¿no? Que es, o sea, funciona porque es un poco más cerrado, ¿no? Entonces Android al ser más abierto y todo, pues tiene luego más problemas. Pero tal vez sí, tal vez si vas a Finlandia y tú quieres progresar ahí como mexicano, pues te va a costar. Sí, sí me gustaría ir a Finlandia, excepto por la constante amenaza de invasión rusa. Ay, Pero en detalles. el paso del que estamos las invasiones pueden venir de cualquier lado, ¿no? Básicamente, a cualquier lugar. Es lo que me dice mi señora. Vámonos a Europa antes de que deje de existir. El sueño, ¿no? El sueño humanista de Europa que cada vez se ha ido desbaratando más. O sea, yo también, o sea, amo... Sí, porque también venimos de ahí, ¿no? Como de toda esta cultura y cultura como tal del Mediterráneo, mitos griegos, todo eso,
Y no sé, es algo muy bonito, pero a la vez este ideal humanista que se tenía como con esta Europa, pues del Renacimiento, todo, pues como que cada vez va más a pique, ¿no? Ahora pues vuelven estas divisiones, vuelven como estas tensiones de siempre. Y pues está ahí, sigue siendo lo mismo, ¿no? Como que es la constante, el conflicto. Pues Europa siempre fue un cajadero, no sé por qué nos lo venden como el centro de la cultura humana. O sea, todo el tiempo andaban dándose de vergazos entre ellos. Sí, o sea, ha tenido cosas chidas, ¿no? O sea, justo ha tenido épocas de mucha progreso cultural y humano, por así decirlo. Pero sí, o sea, siempre también han habido guerras, ¿no? Siempre. Es lo que discutíamos la otra vez, ¿no? Con la NASA y los millones de dólares que gastan en exploración espacial. Ah, sí, Los sí. millones de dólares que se gastan en la maquinaria de guerra han generado mucho progreso, muchas cosas. El Internet mismo es un subproducto de la guerra. Se rifaron ese día. ¿Ustedes qué tan patriotas se sienten? Yo pienso que la nación-estado es un invento, que es Ujú. una abstracción. Así que no siento ningún apego hacia ninguna nación, excepto Japón, que es la nación superior, por supuesto. Yo, yo Sí. tampoco, pero no sé por qué me dan los chills cuando gana México. Me vale mucho ver que el- ¿En serio? O sea, cuando Sí. gana que el fuchibol. ¿Sabes qué? O Y sea, la en fútbol. regreso. Sí, ¿sabes qué? La regreso. No nada más en fútbol. Porque creo que ahorita ya haciendo un poquito de memoria, es como, me gusta esa sensación de cuando todos están gritando un mismo nombre, o todo, o sea, en general, ¿sabes? O cuando, o cuando se genera una sola emoción que conmueve a una masa y se ve visualmente. Eso como que me genera unos chills Ya. Sí, sí. rarísimos. Sí, sí, de alguna forma sí nos gusta es pertenecer a algo, porque nuestro cerebro está buscando como esos patrones, o sea, nos gusta, o sea, literalmente nos hace sentir bien, nos hace sentir tranquilos el pertenecer a lo que sea, o sea, hasta pertenecer a un podcast, pertenecer a una comunidad de videojuegos, tener un equipo de fútbol, o sea, creo yo que también es algo bueno, porque es como hasta contribuye a tu salud mental, supongo, y personal. Pero sí, o sea, también justo eso es como lo que nos tiene luego controlados de cierta forma, pues con estas divisiones patrióticas o también de nosotros y ellos que hablábamos. Igual a mí me gustaba la frase que creo que no sé, escribió Pessoa, creo, lo de mi patria es mi lengua. Como eso me gusta más, que también sí es una forma de identificarte con algo, pero pues ahí es como con el idioma, ¿no? Con la cultura, tal vez, si tú quieres, ¿no? Que es lo que decía del Mediterráneo, o sea, toda esa cultura, pues sí, de europea, también tiene cosas chidas, pues literatura, o sea, hay cosas muy buenas, valores, supongo, exploración humana, arte. Y muchas veces el progreso del arte también se basa en la deshumanización, que es como producto de haber, pues, tenido estos privilegios, tal vez refuerza muchas veces valores de élites y demás, ¿no? Sí, claro, el arte la hacen las élites, al menos hasta ahora. Yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar a democratizar el proceso de creación artística. O sea, antes para ser artista, literalmente tienes que dedicarle toda tu vida. Tienes que estudiar toda tu vida para llegar a ser un buen artista. Y ahora que puedes hacer una pintura en unos cuantos minutos, pues qué cosas no van a poder ser creadas con esa herramienta. Sí, como la película que quieres hacer, ¿no? Antes tendrías que estar financiado por productores, no sé, Hollywood, todo este rollo, y ahora dices que tal vez la puedes hacer, ¿no? También es como qué cosa es el arte, es el producto ya hecho, o sea, es como que esté ahí la pintura ya hecha, eso es el arte, o sea, no, o es también el proceso, o es también entenderlo y es entender cómo interpretas esa realidad y sobre todo la técnica, que eso sí lleva tiempo, esfuerzo, dedicación, estudio, que sigue siendo tal vez difícil de acceder. Entonces, no sé, también, y también tiene que ver con el arte contemporáneo, que cada vez más desprestigiaba la técnica y era más simplemente la producción y era como, sí, una sopa
una sopa en lata puede ser arte también, ¿no? Eso es ya el debate de ahí del arte contemporáneo, que ahora tal vez con la inteligencia artificial pues va a ser más accesible para todos, pero al final sí, yo creo que sí se necesita técnica y eso también sí requiere pues como mucha dedicación. Pero, por ejemplo, volviendo a tu pregunta de qué es arte, por ejemplo, un campesino que siembra su parcela de milpa es muchísima técnica y tiene Ujú. algo de hermoso Sí. y creo que tiene valor. Sí, para mí eso es arte también, o sea, sobre todo si lo hace conscientemente y si lo hace inconscientemente, pues sería tal vez cualquier campesino y está bien, también tendría algo de hermoso. Pero imagínate que un campesino lo hace de forma consciente y sabe que está haciendo algo hermoso. Tal vez es difícil porque también estamos programados a que solo ciertas cosas son hermosas y otras cosas son triviales y otras cosas hasta son como mal vistas, ¿no? Yo creo que es muy difícil que uno como ser humano haga algo, cree algo de nada y no se sienta satisfecho con ese trabajo. Ah, bueno, sí, la experiencia personal y yo también ahí es algo que me gustaría rescatar en todo este podcast porque creo que ha sido un poco oscuro, o sea, la perspectiva, sí, pero o sea, es eso, o sea, la experiencia personal es como lo que hace que todo pueda como tener sentido en tu vida y valer la pena, o sea, por ejemplo, si yo hago algo consciente y me siento satisfecho y tal vez ni siquiera lo voy a vender o nadie lo va a ver, pero lo hice de una forma como consciente y chida, pues eso está bien, o sea, no necesitas otra validación para que valga la pena, ¿no? Entonces sí, yo creo que es eso, es también como rescatar esas cosas simples de la vida, tal vez incluso sin internet, porque el internet creo yo es mucho de validación externa, ¿no? Todo esto de redes sociales, de qué tan productivo eres, qué tan exitoso, a qué lugares vas, o sea, como que todo se basa en eso, ¿no? En mucha proyección de tu vida como ideal o estética incluso, ¿no? También tiene mérito, ¿no? O sea, también puedes utilizar esas plataformas para la expresión creativa. Yo creo que, o sea, tiene su mérito el ser un influencer, no cualquiera, honestamente. Pero no estás hablando tú del hecho de pararte y empezar a generarlo, o sea como sea, o estás hablando de la calidad. Porque yo también creo que sí hay un valor en el cabrón que se para ahí, aunque diga por eso que dices, ya está haciendo algo. Es que es como PewDiePie, ¿no? PewDiePie empezó con eso y lo que logró construir, PewDiePie es como un Calle 13 de... De Es el mismo creadores de fenómeno. contenido. Empezaron haciendo contenido, vamos a decirlo, cacoso. Y a través de Ah, ok. eso crearon una plataforma a través de la cual expresar ideas más complejas. Pero ese proceso solo se dio porque tuvieron acceso a las mieles que emanan del éxito. Y el éxito solo se pudo lograr a través de ese contenido mierdoso. Y es lo que me refiero que también, por ejemplo, Mark Zuckerberg, o sea, sí, probablemente no está pensando solo en lo Chingar a económico, México. ajá, sí, o sea, tal vez, sí, o sea, tal vez también su realidad tener estar en un puesto más alto, pues puede ser más compleja, ¿no? Es que esa es la cuestión, ¿no? Ese es el debate. Es que si eres un pájaro en una jaula de oro, pues sigues enjaulado. Solo que tal vez no percibes siempre la jaula. Y eso es lo peligroso, eso es lo que iba con las cosas que son como que no se ven peligrosas. Solemos normalizarlas más y a la larga crean más problemas. Imagínate si normalizas la cocaína y dices, no, yo puedo estar 15 días sin dormir, no hay pedo. O sea, imagínate las cosas que podrías hacer si no tuvieras que dormir 15 días. El caso reciente del Alex Marín. Está en la cárcel, es lo único que me enteré. Ah, pues si quieres te doy más info. Por favor. Aparentemente el vato, bueno, el vato también se dedicaba a hacer como encuentros swinger, pero no eran encuentros swinger, era literal prostitución. O sea, era, Ok. sí, Un sí, padrote. sí, o sea, la neta sí era un padrote. O sea, tú lo veías y el vato decía, no, pues no la agarres de aquí, agárrala de acá, tú coge de la primera, pásale tú. O sea, sí estaba muy, obviamente esto es algo que está organizándose y que no es como que quedaron todos de acuerdo, o sea, es como, es una transacción. Pero pues el porno es porno, ¿sabes? Entonces es como, como sea, pues todos, hay consentimiento. Pero en uno de esos hay consentimiento, había una chica que era de 16 años. Entonces ahí se No, ahí no puso hay turbio el consentimiento. asunto.
Entonces ahí se puso muy turbio el asunto. Creo que hizo videos de eso. Después de eso, se entera uno de que las chicas con las que estaba, que aparentemente eran, o sea, el vato ya estaba en modo Medio Oriente y ya las trataba todas como sus esposas y la chingada, dicen, no, mira, qué bueno que le está pasando lo que le está pasando, porque a nosotros nos robó millones, a ella y a ella y a ella, que estábamos con él, yo me estoy tratando de divorciar, pero pues, la justicia por fin le cayó, que no sé qué. Es como, ¿qué? Todo este chiste, todo este lío. A mí lo que me llama la atención es porque, o sea, solamente tienes que hacer una cosa, que es no coger niños. ¿Por qué les es tan difícil hacer eso? Justo el otro día vi un meme muy, ¿cómo se llama cuando empatizas con un meme? Relatable. Muy relatable, sí, que decía, que un sujeto despertándose bien a gusto diciendo, otro día sin que me sienta atraído a los niños. Y porque justamente así me siento yo. O sea, no sé si hay gente para las que esa atracción sexual es ineludible. O sea, la tienen y no pueden hacer nada en contra de ello. Pero es bien fácil agarrarte de eso para hacer una mierda. Sí, Porque, y es que es eso, es como o sea, todo es como una entrada a otra cosa y otra cosa y otra cosa, es como un agujero de gusano, o sea, siempre hay algo más profundo, como los icebergs, ¿no? Que de que hay algo más abajo y más abajo y más abajo. Siento yo que pasa lo mismo, o sea, es como el internet, ¿cómo se le dice? El internet normal, ya no, bueno, el internet que todos ven, ¿no? Luego las otras páginas que no Surface son Web públicas. y The Ajá, Deep Web. y ajá, sí, sí, y entonces como eso, es lo mismo por ejemplo, con la pornografía, ¿no? Es lo mismo, o sea, siento yo que sí está ahí el normal y luego como que ya va haciéndose cada vez más. O sea, a mí, por ejemplo, todavía el porno ese que está muy de moda últimamente de hermanastro y hermanastra, a mí se me hace como, ay, no manches, ¿con quién va a ver eso? Se hizo muy famoso en pandemia y ya no dejó de aparecer. O sea, fue como, pandemia, supongo. Y después fue como, llegó para quedarse. Ah, qué loco, ¿no? No manches. O sea, está para analizarlo así como. Pero sí, o sea, el rollo es que no, o sea, tal vez la mayoría de la gente se va a quedar en la superficie, pero siempre va a haber alguien que sí va a estar en el fondo, pues. E incluso en cosas ya ilegales, ¿no? O sea, que están mal, ¿no? También está ese espectro, ¿no? Que decíamos hace rato. Entonces, no es como que tú tengas que ir siempre al fondo. Pues de hecho lo ideal sería que ni siquiera estés ahí, pues o sea, existe, o sea, es lo que yo me refería con no ser doble moral, existe, está ahí, es muy grande, es una gran parte de nuestra realidad, mueve millones, lo que tú quieras, pero pues no tienes que ser parte de eso, ¿no? Tampoco, o sea, siempre puedes elegir, no es como que todavía creo yo, no es como que no puedas elegir. Sí puedes elegir cosas. Lo difícil tal vez es reprogramar tu cerebro, ¿no? A veces. Porque, por ejemplo, yo hace mucho que no navego en la Deep Web. O sea, navegaba cuando tenía que 17 años o algo así. Y honestamente sí, pasa lo mismo como las ads. O sea, en algún momento la Deep Web te lleva a porno infantil, pero justo decides no darle clic. Y justo, o sea, el hecho de no entrar allá, no entras a este rabbit hole. Pero pues llegar a la Deep Web ya es una parte de ese rabbit hole. O sea, yo sí creo que es algo que se alimenta y que sí va creciendo, que cada vez es más profundo, la neta. Porque si no, no tendrías como este feedback cuando buscas algo y después vas a otra página y encuentras más información y encuentras un término. Y así lo mismo pasa con todo. Sí, no, y de hecho existe y ya no he investigado cosas o visto cosas, pero sí, o sea, hay historias súper, feas, ¿no? Y horribles, y de gente que incluso pues ya terminó en prisión o que se va a estos países pues como con mucha vulnerabilidad, pobreza y se aprovecha de eso y genera una industria de eso y con contenido súper mal y así. Y ahí están las historias, o sea, o sea, han sido bastante En conocidas. Incluso que Colombia. hay una entrevista con que hizo el video bueno, no recuerdo, pero le hacen una entrevista y pues obviamente es un psicópata de manual, ¿no? Y ya, o sea, es eso, o sea, sí existe, sí está ahí, hay también un porcentaje leve bueno, no sé qué tan leve, pero un porcentaje de la humanidad es psicópata, no tiene empatía y
es muy brutal, pero no todos los psicópatas son malos tampoco, hay psicópatas funcionales y como que ya integrados, pero sí, o sea, existe, o sea, no podemos negar que no existe y que también muchas cosas también te pueden llevar a estos rabbit holes que no vale la pena estar, la verdad. Por ejemplo, yo igual alguna vez estuve ahí en la Deep Web y realmente me aburrió porque era como, o sea, ¿qué busco? O sea, no, como que todo es como mucho de morbo y casi, ¿no? Y lo preocupante es que ahora ni siquiera ya tienes que estar en la Deep Web, o sea, a veces o sea, X, o sea, cosas así, o páginas más accesibles a todo el mundo, luego te salen contenidos ya bien locos, ¿no? Y a veces ni siquiera los estás buscando. Facebook por eso ya casi no lo uso, sí. Sí, está bien raro porque, de hecho, hace poquito hicieron una limpia de los grupos, porque sí estaba igual que Telegram, o sea, había grupos que estaban bien oscuros, tenían todo, o sea, creo que ahorita seguramente existen, ¿no? Pero sí, o sea, hay grupos que encontraron que es como teras y teras de material que dices, güey, o sea, en Facebook. Yo creo que como es tanta información, en algún punto ya no pueden monitorear todo, ¿no? No, es que antes tenían, o sea, sé que hay un algoritmo que sí se utiliza en Facebook, digo en YouTube, para detectar si es pornografía o no, pero justo es muy difícil detectar cuando es pornografía infantil directamente, a menos que sea un contenido específico, que es lo que ya están haciendo. Y eso, y eso ya entra como alguien está teniendo contenido ilícito, pero para alimentar con Machine Learning estas detecciones. Entonces es como, el contenido ahí está. Justo es lo que iba a hacer Apple. Apple iba a implementar esta clase de filtros en detectar justamente si las tenías en tu galería, pero había dos cuestiones éticas con eso. Uno era la invasión a la privacidad que eso implicaba. Y la segunda era que, bueno, precisamente utilizaba este algoritmo que era de match, de foto por foto. Entonces, en alguna parte Apple tenía servidores con pornografía infantil para que detectara si esas imágenes existían en tu galería. O lo que pasó con Instagram. No, y es que Meta lo que pasó fue que se fueron a corte porque una persona fue agredida, se pasaron fotos y encontraron que cuando pasaban este tipo de material, no, Facebook, bueno, el algoritmo no podía determinar, o sea, no podía decirte si es pornografía infantil, pero te apareció un mensajito abajo que decía, este contenido podría ser contenido ilegal relacionado o sea, básicamente decía, puede ser porno infantil, o sea, no lo abras, o ten cuidado. Y es como, y todos le fueron a los, sí, o sea, todas las luces fueron contra Facebook, bueno, Meta, porque, güey, ¿cómo es posible que puedas decir que puede ser y aún así lo dejes ahí? ¿Por qué nada más lo borras? Y es como, pues es que no sé, o sea, no sé. Hablando ya de 4chan, ¿cuáles son las implicaciones? ¿De que lo hackearon? Sí, sí, sí. Pues bueno, no sé si para nuestros podcast escuchas haya que darles primero un panorama de qué es 4chan, qué pasó y en dónde nos encontramos ahora. Eso es muy interesante. La neta, yo creo que tú eres el que más sabe de eso, a menos que Cuba sea un forchanero de corazón. No, o sea, sí he escuchado cosas, visto ahí historias, sí, pero no, Mira, ahí te va nunca me adentré de ahí. ahí te Ajá. va mi descripción newbie y ahorita el Naka nos va a decir exactamente qué tan perdido estoy. O sea, yo sé que es un image board. Yo creo que va con la premisa de que los contenidos no viven todo el tiempo, que son, o sea, que básicamente caducan. Depende del image board, o sea, pero normalmente es que son 15 días, un día, no sé, o sea, la verdad, son X cantidad de tiempo. Y lo interesante es que son anónimos. Entonces tú no necesitas una cuenta para crear contenido Yo no voy a decir que es una red social, puede ser que sí en los términos actuales, pero creo que tiene un término más interesante cuando fue creado. Se podría decir que es un foro, es que es un image board, pero bueno. Y creo que el hecho de que sea anónimo y que pueda hacer contenido que, o sea, realmente no estaba, no sé si al inicio empezó así, pero sé que es contenido crudo a veces, que la gente saca su segunda persona ahí y que habla de cosas que no son políticamente correctas. Entonces eso ha dado a calidad que pasen demasiadas cosas. Y porque son personas, o sea, porque, bueno, porque básicamente la plataforma es demasiado como no tan intuitiva, no tan user friendly si entran personas que saben muchas cosas. Y nada, yo creo que por el tema del anonimato es más por el que han entrado en, ¿cómo se llama? Polémicas durante muchas etapas del tiempo.
Hace un mes aproximadamente, 4chan fue hackeado. Un hackeo grande, estuvo dado de baja, no hubo servicio durante unas 2 semanas. Y quienes estuvieron detrás fue un image board alternativo que surgió precisamente de unas reglas que impusieron en 4chan. Y me parece que eso dio de pie a muchas discusiones dentro de los usuarios, principalmente de cuál es el papel que todavía juega 4chan en la cultura, porque 4chan era realmente una fuerza creadora en la cultura de Internet. Muchas de las cosas, los primeros memes o los memes originales, el Forever Alone y No manches, esos, esos memes, sí, los originales, ¿no? los originales surgieron en 4chan. Entonces, realmente eran un lugar en donde la gente manifestaba buena creatividad, donde muchas cosas surgían y muchas cosas se propagaban a internet a partir de ahí. Pero justamente uno de los temas que se discutieron era pues ahora precisamente con cosas como Telegram, Discord, Facebook, donde ese contenido tan fuerte, porque también se compartía mucho gore, mucho CP en 4chan. Pues la verdad es que ahora también se puede encontrar en otros sitios. No es necesario que escarbes tanto en la cultura de internet para encontrarlos. Y la cuestión es que lo que era tan bueno de 4chan era que era como un equilibrio, o más bien como que precisamente a partir de todo este ambiente tan hostil que se generaba, era que las cosas que tenían valor salían a relucir mucho más. Y había gente que daba contribuciones, ya sea comentarios, ya sea contenido, ya sea código, que era muy valioso y lo publicaba ahí precisamente porque era un sitio donde este ideal de libre expresión existía y tenía mucho valor. Pero ahora que el contenido basura, vamos a llamarlo, se puede encontrar en otras plataformas donde no necesariamente esa libertad de expresión existe, surge la pregunta de que si realmente existe todavía en Internet, cuando 4chan caiga, ¿realmente va a ver lugares en Internet donde esa clase de discusión puedan seguir proliferando? ¿O las redes sociales van a acaparar toda la atención humana y no van a dejar espacio a que surjan comunidades alternativas? O sea, digamos que se abrió esa pregunta, pero quiero saber un poquito más de este Image Board, ¿por qué los atacó? Nada más porque podían, tenían ideal, o sea, ellos son los que tienen el ideal más fuerte sobre la libertad de expresión, lo siguen defendiendo. ¿Crees que puedan ser tan fuertes como los de 4chan? Es muy gracioso porque básicamente dentro de 4chan hicieron un tablón de cacaposteo. Bueno, en realidad fue un tablón de preguntas para cuando Mood, el administrador original, dejó la plataforma y se la vendió a un japonés. Hizo un tablón especial para que los usuarios le hicieran preguntas y lo dejó abierto porque ya no había administrador básicamente. Y entonces varios grupos empezaron a utilizarlo para cacapostear. Entre esos, uno en particular que se especializaba en hacer Woyaks. No sé si conocen al Woyak. Ah, ok, Ah, ok, sí. ya, sí. Ujú. Ah, ok, Es un sí. formato de meme. Entonces ellos tomaron como el liderazgo de ese tablón, eran los que generaban más publicaciones. Eventualmente el nuevo administrador cerró ese tablón, los banearon a los que seguían insistiendo en publicar esa clase de contenido en los otros tablones y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer nuestro propio tablón de imágenes. Y entonces había como un resentimiento hacia 4chan, pero lo interesante es que surgía de una mamada, ¿no? De algo que no tenía mayor trascendencia. Y eso es algo que a mí me llama particularmente la atención, porque esa era principalmente la clase de cosas que 4chan hacía antes. Era un sitio que te tumbaba a otro sitio porque les parecía gracioso hacerlo. Y eso era como la magia que existía en ese tablón de imágenes y que ahora otros lugares estén teniendo esa clase de actividad, esa clase de motivación de hacer las cosas nada más porque estaría cagado hacerlo y lo hagan precisamente en contra de 4chan, me parece que es como el final de una era, como que está pasando el legado. Sí, tiene sentido. Yo creo que manda el decir tú no eres, o sea, tú ya no eres disruptivo y hace mucho tiempo que lo dejaste de ser.
Pero también justo creo que vuelve a abrir la conversación de dónde están estos nichos de internet. O sea, yo creo que existen, pero ¿dónde están? Yo podría decir Discord, pero a ver, dale. Ujú. No, es que justo yo iba a decir Discord, pero ¿hasta qué De hecho, estamos punto? en Discord. De hecho, estamos en Discord. Pero ¿hasta qué punto es saludable que una sola plataforma tenga tanto control o tanto dominio sobre el discurso que se está dando en Internet? Porque no es tan accesible. O sea, para empezar, el conocimiento es muy difícil rapear. Sí, o sea, como que centralizar un tutorial para todo el mundo hoy en día, para el niño que también quiere ser rebelde, de cómo crearte un servidor en un lugar, levantar una página y empezar a hacer como toda esa transacción, ¿no? De pasar los links. O sea, creo que esto ya no está. Si está, estoy muy fuera de él y ya perdí onda y así pasó y así es la vida. Lo supo todo el tiempo el papá de Homero, pero o ya no sé dónde están. O si hay un montón de gente que todavía está haciendo estos sitios web, porque vuelves al este tema de la censura. ¿Quién realmente te puede censurar? Si tienes un sitio web, que no nos veamos tan lejos, estos sitios de torrents privados, en los que necesitas invitación, que es muy difícil conseguir una invitación por lo que estoy entrando, o sea, los verdaderos buenos, y dentro de ahí tienen foros que no puedes entrar si no tienes un usuario de contraseña. Y quién va a entrar a tu servidor que rentaste, no sé, en un incluso en un drop de DigitalOcean. O sea, en serio, DigitalOcean lo que va a hacer es entrar a todos los servidores y estar escaneando por información. O si tu dominio es demasiado público y tienes que usar contraseña, alguien tiene que hacer snitch. Justo eso es lo que estaba pensando en mis momentos más paranoicos, ¿no? Cuando, o sea, ¿dónde voy a hacer mi servidor de cosas que quiero comunicar? ¿Qué voy a comunicar? Ah, por ejemplo, cómo hacer armas en tu casa. Ok, ¿dónde lo hago? En Discord, es lo más fácil. Pero entonces tengo que estar bajo el yugo de Discord. Bueno, voy a hacer mi propia página. ¿Dónde la hago? Ah, en DigitalOcean. Ah, bueno, pero entonces estoy bajo el yugo de DigitalOcean. Y es justamente lo que le pasó a 4chan. Llegó un punto hasta que en el que el mismo DNS les estaba negando el servicio. Entonces, siempre estás en internet, aunque parezca que tienes libre dirección hacia dónde ir. Sí, no. ah, Siempre estás bajo el yugo de las corporaciones Sí, en que última lo rigen. instancia tu proveedor de internet tiene control, ¿no? Como Y ni de siquiera qué datos estás Y ni mandando y así, siquiera ¿no? tanto si eres demasiado hijo de puta. Porque, por ejemplo, yo tengo un home server y me di cuenta de que puedo hacer 3 saltos a VPNs y después exponerlo a internet. Entonces, en esos 3 saltos, por mucho que el paquete se envió y se recibió, viene encriptado. Entonces, entonces, aunque el ISP pueda decir, está recibiendo tráfico de una VPN y esa VPN está recibiendo tráfico de otra VPN y el tráfico que está recibiendo es este paquete minero que está comprimido con un handshake que se hicieron de inserte servidor a 4 servidores para acá. Eso es un montón de ofuscación y funciona. Pero ¿cuánto tiempo va a funcionar? Siempre tiene que haber el factor humano de alguien que te haga snitch. Y la cuestión es que ni siquiera tienen que. Simplemente a cualquiera de tu servidor tu proveedor de internet puede decir, aunque no sepa qué hay en este contenido, es lo suficientemente shady para mí como para decir que esto no pasa y te lo cortan. Sí. O sea, también yo siento que internet siempre, y creo que justo por cómo surge, que tiene que ver con la guerra, siempre estuvo en boga de como libertad de información, por así decirlo, y como también anonimato, como que no puedas acceder a esa información, ¿no? O sea, de alguna forma también ese ideal de libertad ha estado en internet. Pero, o sea, sí, ¿para qué nos ha servido? Y también ahora que de alguna forma se ha ido controlando o, sí, como regulando más, tal vez. Sí, como qué consecuencias tiene, ¿no? Como, Yo creo que la única razón por la que lo hicieron libre, porque nació de la guerra, como dices, es porque ya los había sobrepasado. Porque hay tantas capas técnicas que ya, o sea, ya era complicado no ser hackeado. O sea, antes no existía el HTTPS, o sea, fin. Y el HTTPS es un gran brinco. Y antes tenías que pagar por tener este servicio de encriptación. Y ya ahora es gratis. Porque no es un tema. Pues es justamente la cuestión filosófica que yo creo que existe detrás. O sea, si de repente todos los usuarios de internet decimos, ya, estamos hartos de las altas corporaciones que manejan nuestras vidas y vamos a dejar de hacer internet y vamos a vivir en los bosques.
Eventualmente el internet o algo parecido a eso va a volver a surgir. Es que tiene que ver con intercambio de información. Siempre nos ha sido útil eso. O sea, por ejemplo, antes era con el telégrafo, con el teléfono, luego en su momento, o sea, con las cartas, o sea, siempre es el intercambio de información. Y ahora, que al ser una sociedad cada vez más compleja, el mundo es más complejo y depende ya de ese intercambio de información, pues, o sea, más bien no creo que pueda dejar de existir. Bueno, tal vez si hay un apagón mundial por una tormenta solar o algo así de que destruya todo, pues tal vez ahí sí, pero sí lo buscaríamos porque está en nuestra forma de ser, ¿no? De comunicarnos y eso. Para empezar, o sea, si pierdes el internet durante 2 semanas, no, pierdes la luz durante 2 semanas, ¿cómo carajo le dices a los que trabajamos en línea, cómo carajo le dices a tu empleador que no tienes internet? O sea, supongamos que el apagón se extiende A todo lo el de la país. pandemia, ¿no? Ajá. No, en el tiempo. 2 años sin luz. Pues eventualmente voy a decir, puta, esto no va a mejorar. Mejor me busco otro trabajo, genero otra habilidad que me ayude a subsistir en este mundo. ¿Y cuál sería tu primer paso? O sea, ¿tomarías un bus y te irías a una ciudad? ¿O buscarías qué hacer en tu comunidad? Depende, ¿hay luz en el DF en este No, escenario? no hay luz en ningún estado. En todo México no hay luz. Pues yo creo que me quedo en mi comunidad a hacer algo, ¿Y ¿no? cuál sería el valor que tú agregarías a la comunidad? En este instante, así. Hoy se va la luz. Yo quiero que producir comida es a lo que me iría. Pero, ¿quién serías? ¿Serías la persona que está Cultivando, Ajá. cocinando. Sí, no, el que cultivar, generar producto. O sea, que tú crees que estás al nivel de las personas que ya se dedican a cultivar producto. Quizá no, pero pienso que con lo que ya sé, lo poco que ya sé y la curva de aprendizaje que lleva, creo que es mi mejor apuesta. A lo contrario a, por ejemplo, ser doctor, ¿no? Que es algo que tiene muchísimo más valor en una sociedad sin electricidad, pero es una curva de aprendizaje muchísimo más empinada. Claro. ¿Y tú crees que 10 personas no hayan pensado lo mismo y se hayan visto a ver a qué cultivamos? Sí, pero también pienso que entre menos tecnología tengas, más gente necesitas que esté generando alimentos. Por ejemplo, mucha de la producción alimentaria moderna está sustentada en redes de riego computarizadas, en tractores computarizados, en agroquímicos que se ordenan a distancias muy amplias y que por lo tanto requieren logística computarizada. O sea, realmente si ese sistema se disrumpe y tenemos que volver a Coa y a Sadón, tendríamos que tener por lo menos a, no sé, 80% de la población otra vez produciendo comida. ¿Qué habilidad, o sea, si pasara eso y tuvieras un deseo de una habilidad, cuál sería? Yo creo que ser doctor. Creo que es lo que más garantiza tu supervivencia. O sea, es una habilidad que la gente necesita. Eso lo vi en Mad Max. Voy a ser doctor. El vato doctor de Ustedes, historia. O sea, una habilidad que pudiéramos elegir para el apocalipsis zombie o algo así. O está difícil, pero sí, tal vez algo como sí, de supervivencia, no sé, cazar o algo así. yo creo que cazar viene genético. Sí, no, es una habilidad que aprendes también. O sea, no dudo que sí, pero creo que muchas de las cosas, como la habilidad de detectar presas, ya las tienes como por genética. Que ya te hicieran la chamba por ti. Uy, está complicado. Gracias. Gracias a antepasados. Se rifaron ese día. O sea, el rollo es que también años de estar como más cómodo también te atrofian, ¿no? Se supone. Yo creo que ahí surge realmente la pregunta de qué tanto hemos involucionado, qué tanto años de sedentarismo, que no han sido tantos realmente, nos han arruinado el legado genético que teníamos. Yo creo que no está arruinado, pero yo creo que vuelve a lo mismo que decías hace ratito. Prueba y error, crack. Sí, O sea- o sea, no dudo que me muera. Pero- Que pese a mis mejores esfuerzos, me muera. Y que el que siga después de mí Sí. también se muera. Pero yo creo que el sexto ya Sí. no se muere. Por eso es que en tiempos de carencia lo que la gente prioriza es dejar descendencia.
porque te vas a morir tarde o temprano. Bueno, aún eso es realidad aún ahora, pero en ese futuro posapocalíptico, más temprano que tarde te vas a morir. Entonces, lo mejor que puedes hacer es dejar un hijo y que ese hijo intente sobrevivir y cuando pueda deje un hijo y así. Claro, entonces así, por ejemplo, si ya tienes mucha ansiedad por estar generando por comida, empezamos a crear la pornografía para incentivar a que empiecen a fornicar y nada. No Todo creo empieza que, de no nuevo. creo que, no O sea, creo que los seres humanos como lo de los pandas necesiten- o algo así. El panda Volvemos a los pandas. es un contraejemplo a lo que voy a decir, porque yo iba a sugerir que no creo que los seres humanos necesiten porno para que su instinto sea procrear. No, ¿cómo no? No, pues no. Pues por eso hemos sido tan exitosos y hay tantos humanos, ¿no? Ajá. O sea, literalmente Antes somos de las ratas de la... la naturaleza. Lo Sí. mencioné porque me gusta conectar pasados, porque me pareció disruptivo y porque también pienso que esa es una muy buena teoría de decir, por algo también está no tan prohibido. El típico clip de padre de familia que dice, no, no es prostitución, estamos grabándolo, entonces está bien. Ah, sí. Ok, no pasa nada. Sí. Esa es la industria que tiene que seguir porque si no los mantengo cogiendo, ¿quién es el que va a arreglar mi llanta la siguiente vez? ¿Sabes? ¿O quién me va a estar consumiendo? Yo también tengo esa mentalidad paranoica, porque entras a los foros de conspiranoicos y todos te dicen, no, es que las élites quieren controlar a la población y que dejemos de tener hijos. Y yo ¿estás estúpido? Obviamente les conviene que tengamos más hijos. Claro, y entre más pobres mejor. Sí, puede que haya ambiciones como de, sí, ya no deben de haber más. Y, de hecho, creo que en Japón, ¿no? Se supone que estaba regulado eso, que no podías tener No, más China. hijos. ¿China? Ajá, y bueno, eso está loco, ¿no? Pero también es como que una forma de controlar lo que de por sí pasa. Añadiendo otra cosa a la lista de cosas que China hizo desastrosamente, esa política fue un desastre. No, aparte, el prohibicionismo siento yo que nunca tiene éxito porque es como que no lo puedo hacer, ahora lo quiero hacer y más, ¿no? Es lo de la prohibición, ¿no? Del alcohol en los Estados Unidos. Una pregunta. ¿China admitió que fue un error o simplemente damos por hecho que fue un error porque vemos los números y estas acciones? Que yo sepa, no ha dado un comunicado oficial. Simplemente dijo, ya no es necesario. Claro, porque si no fuera necesario y si China, como bien se la viene succionando durante 2 podcasts seguidos. ¿Verdad? Es que, No, es está que bien, son está los bien. próximos amos del mundo. Está de Tengo que acuerdo. hacer mérito. Estoy de acuerdo. No habrán dicho, porque a final de cuentas sigue siendo una inversión. Si ya lo ves crudamente, más niños es un número. Yo creo que llegaron a la conclusión de que si los dejaban vivir, creo que iba a ser más humano evitar que la gente tuviera hijos a tener que usar toda esa población en otro parte del engranaje. Es como de yo no pedí nacer, ¿no? Así que... Sí, exacto. Es como, mira, pues la neta va a haber escasez en 10 años, pero no hay pedo, coger todos quieren. La cuestión es que no tenían este ámbito, esta hambre occidental de hacer guerra con otros países. Sí participaron en algunas guerras con otros países, pero no a la escala que Europa la tenía. Entonces, ten por seguro que los europeos también cogían un chingo. La cuestión es que su población estaba controlada porque a cada rato había guerras y mandaban gente a que se muriera. Entonces China dijo, vamos a centrarnos en industrializarnos y no tanto en hacer guerras con países extranjeros. Y para eso no tenemos la capacidad alimentaria de sustentar a tanta gente, entonces sí necesitamos que crezca la población. El papel suena bien, ¿no? Pero en ejecución siempre hay problemitas. Es como, ¿a dónde los mandamos a morir, güey? Es que no puede ser. Sí, o sea, te digo, a Occidente nos encanta pensar que hacemos las cosas siempre bien, pero... Entonces para mí no fue un fracaso. Para mí nada más están viviendo una consecuencia que es parchable. Consecuencia sí sería no, porque ya no hay niños, o sea, ya no estamos, o sea, nuestra economía estaba para abajo, hay un montón de ancianos, nadie, o sea, ahí sí diría falla. O sea, es que hasta podrías decir que podrían seguir implementándolas, porque el patrón es que cada vez necesitas menos gente para producir más cosas. Pero si no lo hubieran necesitado, todavía estaría. A eso voy, o sea, estoy de acuerdo contigo en el que yo creo que incluso podrían seguir implementándolo y no habría consecuencias tan desastrosas como las que se plantean. Por lo mismo, ¿no? De que encontraríamos algo que hacer, porque ya avanzamos más. Es que, por ejemplo, en
Los países industrializados ya migraron de una economía de producción a una economía de consumo, porque en realidad las cosas que se necesitan, comida, medicina, agua, están tan automatizadas que se necesita muy poca mano de obra para producirlas. Entonces el producto en realidad no es lo que vendes, sino que el trabajo es el producto que a ti te venden para que puedas tener dinero y puedas seguir consumiendo y sigas moviendo los engranajes que existen. El gobierno te da un trabajo para que puedas comprar cosas. Eso es que suena obvio, pero No, 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 es no, no. Sí, sí, como... sí, sí, sí lo veo. Es que sí, suena bastante como. Es como, pues güey, es lo que hacemos todo el día. Pero no lo hacemos, es Pues, o sea, es diferente. como que no tiene utilidad nada de lo que haces, básicamente. Pues sí, sí, de alguna forma sí. O sea, tal vez sí somos más eficientes, pero justo eso hace que también, pues se crean estas desigualdades, ¿no? Y todo este rollo. De hecho, hay un libro que se llama Trabajos Basura, que precisamente lidia con este tema, que es que en países como Estados Unidos, pues mucha gente tiene puestos en los que no producen nada de valor. No creo que el desarrollo web esté entre las prioridades Sí, es de como, un mundo güey, soy una posapocalíptico. verga haciendo microservicios. Y yo, güey, no tenemos leche. Ve Sí. a ordeñar las vacas. Y justo eso es la disyuntiva en la que me encuentro ahora. O sea, ¿cómo equilibro cultivar oficios que sí contribuyan a la humanidad, como producir alimentos, con una vida donde mi principal producto es algo intangible, como lo son las páginas web? O sea, tengo que dejar esa vida para dedicarme a la otra. Sí, yo creo que tienes que encontrar un equilibrio porque eso es muy extremista. O sea, yo creo que también tienes que aprovechar que directamente el desarrollo es una burbuja que está pasando ahorita y eventualmente no digo que va a desaparecer porque, o sea, me parece una tontería pues, decir que van a desaparecer los programadores por la IA, pero sure as hell nos van a pagar menos. Y ahorita estamos en una época en la que están pagando demasiado, como en algún momento seguramente le pagaron a algunos ingenieros en los 70s, en los 60s, de algo que ahorita ya no importa. Y pasa lo mismo, o sea, cosas que están acelerando a la humanidad van a ser muy indispensables en algún momento. Entonces, yo creo que con el privilegio que tienes que creo que lo estás haciendo de alguna manera igual porque lo estás pensando y no nos lo estás verbalizando ahora, pero con todo tiempo extra que nosotros tenemos, honestamente sí es ver, o sea, cultivarnos, porque vamos a necesitar eso y también vamos a necesitar fuerza de cualquier cosa, un curso, un hobby que tengas de estar cultivando cosas, o sea, suma demasiado, porque somos muy inútiles para cuando no haya luz. O sea, estúpidamente inútiles. Creo yo que lo estabas relacionando mucho con producción, ¿no? O sea, es como no tengo este trabajo o sea, ahora qué hago productivo, ¿no? Pero muchas veces no se trata solo de producción en la comunidad, ¿no? Fuera de estas burbujas o de internet, ¿no? A veces es justo también tener esos espacios de diálogo o tener relación con las personas, porque también puede que no tengas relación con nadie de tu comunidad cercana y es como, pues simplemente eso es lo más primordial que tienes que tener, ¿no? O sea, tal vez en algún momento vas a necesitar a otras personas, ¿no? O sea, y no es como ni siquiera en un escenario apocalíptico, o sea, en cualquier momento puedes necesitar otras personas, ¿no? Sí, a mí cuando se me rompió el ego, iniciando mis 20, me dio esa vergüenza de realidad de decir, güey, o sea, si no tienes un poco de inteligencia emocional y habilidades de comunicación, a ver, no te vas a morir, pero lo que generas, las conexiones que generas, no son tan valiosas. O sea, realmente no generas nada como alrededor. O sea, teniendo esas habilidades, no te estoy diciendo que te vuelvas la persona empática sobre el mundo, pero si no puedes estar alrededor de todo eso que enriquece literalmente tus personas, o sea, no eres tan inteligente como piensas. Y saber comunicarte y tener la inteligencia de entender las emociones de tuyas y las de los demás, empezando por las tuyas. Porque probablemente las necesidades que crees que necesitan los demás no son las que tú crees que necesitan. Las personas tienen muchas otras necesidades y probablemente tienes mucho valor que ofrecer, pero tal vez no es el que tú crees, tal vez sí es algo que para ti tal vez podría ser más sencillo o tú ves otras cuestiones que otras personas no sé, hay muchas habilidades, la verdad. Claro, pero las tienes que integrar con el todo de todos porque todos tienen algo valioso. Y si no lo logras ver, ahí está el problema. O sea, justo yo creo que sí hay mucha vida, lo de que dicen de away from keyboard.
También incluso dentro de, o sea, en el teclado también hay muchas formas de contribuir positivamente, o sea, porque yo no separo la realidad real de la realidad virtual. Todo es una misma realidad si te pones a pensar, ¿no? Entonces, intentar pues eso, generar comunidad de alguna forma, aportando tal vez más valor, no darte cuenta de muchos patrones que también es difícil darte cuenta, que hablamos hoy, incluso muchos de esos patrones que luego simplemente los das por hecho. También te digo que a veces simplemente se enfoca todo en lo negativo, pues también esa ha sido la narrativa de muchos medios y también incluso del algoritmo o de nosotros mismos, porque nos gusta ese conflicto, el morbo, yo qué sé, ¿no? Entonces siempre enfocamos todo en lo negativo, ¿no? Es lo que te decía, como que a veces hasta, como que estás buscando ese conflicto o tu cerebro luego también se hace medio adicto a ese Tienes conflicto, ¿no? razón, Sí. 31 minutos estaba bien, vergas. Sí. O sea, sí, pero ¿a qué viene eso? Pues nada, o sea, es parte de la televisión, no es negativo y sí educó a masas. Temporadas Sí. 1 y 2, sí, muy buenas. Después ya le perdí el hilo. O sea, ¿me recomiendas ver solo la uno y la 2? Son los que yo vi. Ya después de Ah, ahí ok. no sé qué pasó. Pero Es sí, que yo nunca lo vi así en Yo orden nunca ni lo vi por nada. temporadas, ¿no? Yo, Sí, yo solo veía de repente algo y yo lo ya. vi porque, no mames, ya es hora de... Ya, hasta ahora son 81 minutos. sí, la nota verde generó una generación de ambientalistas que no han hecho nada relevante, pero quizá lo hagan en algún momento. Y es que ese también es el problema, ¿no? Realmente cuántas cosas se quedan solo en discurso. Claro, pero güey, el reportaje de la caca no me... O sea, por mucho que es memeable, güey, está muy bueno. O sea, ¿cómo te imaginas que a los 9 años te van a decir, bueno, este es el recorrido de la caca? Como... Sí, o sea, uno ni siquiera lo piensa, ¿no? Uno Sí, lo da por hecho de que hay un lugar mágico donde la caca desaparece, pero toda esa madre tiene que ser procesada. De hecho hay una corriente, creo que artística y supongo que también medio, o sea, el kitsch, y creo que lo leí con Kundera, pero el kitsch es la negación de la mierda, básicamente. Que es como intentar esta estética más como pretenciosa, como eso, como negar lo feo, cosas así, pero a la vez termina siendo de mal gusto. Eso, o sea, ¿eso lo decía Kundera o Kundera era kitsch? No, Kundera habla sobre el kitsch. Porque tampoco, bueno, no he leído La insoportable levedad del ser, pero no la veo citada tanto como para intuir como que es para leerla. un trabajo trascendental. Hijo de puta. No, sí es. Bueno, según yo sí te cuestiona cosas así existenciales, cosas así que no sé si va a perdurar así como a lo largo del tiempo, lo que sea, pero sí es un libro bastante profundo y toca temas así locos. Y habla mucho de las relaciones con otras personas, justo. Lo agregaré a mi lista de cosas Ujú. por leer. ¿Y qué? Sí. Ya encontramos los prejuicios de Nakadashi. Desde que me tiró mierda Chicuarotes, ya no sé qué esperar de ti. ¿Qué te digo? Soy muy exquisito para lo que consumo. Está en duda, está en duda. No digo que no, pero descartas cosas que entiendo cómo las descartas. Porque, sí, creo que tiene ese sentimiento, porque cuando veo algo que entiendo por arriba y veo como las personas hablando de eso alrededor, o sea, como que me doy una idea de qué chingados, ya sé qué es eso, y me la estás vendiendo, o sea, todo lo que están hablando es como, güey. Pero realmente no Ajá. tienes la experiencia Exacto, de eso. exacto, Ajá, sí. exacto. Pero ninguna experiencia es verdadera. O sea, aunque yo haya consumido un medio, eventualmente el olvido me va a trabajarlo y voy a existir nada más con una versión idealizada de ello. Sí, si bien te va, porque a veces lo olvidas, ¿no? Completamente. Es justo el drama que estoy viviendo ahorita, porque hay muchísimos libros que me encantan. Por ejemplo, Los Detectives Salvajes de Bolaño. Pero lo leí una vez, hace 10 años. Entonces es como, no mames, No te animas a leerlo. Exacto. O sea, no mames, ¿qué A tal y lo volverlo leo a otra leer. vez y ya no me gusta? Y es un olor a mierda rompemadres. Y bueno, de hecho, de hecho ahí es como justo lo de los clásicos que sí se supone han sido releídos y releídos porque sí superaron esa prueba, ¿no? Pero, o Los sea, clásicos. Y así yo, se construye el canon yo literario. humano, yo hombre occidental, 20 a 30 años, todo el mundo me escucha aunque no tenga nada que decir. ¿Para qué tengo que leer a Homero o para qué tengo que leer la Biblia si todo lo que existe en mi contexto es Homero y la Biblia? Sí, Ah, estoy de eso sí, acuerdo, sí. pero creo que con esta exquisitez
en algún momento hay ahí algo contigo, algo muy tuyo, que ya lo descarta simplemente por un Vox Populi o por algún prejuicio que tengas. Yo respondería que no tienes que leerlo, o no tienes que leer nada, de hecho. No es necesario, pero cualquier cosa, o sea, sí, y sobre todo así estas cosas que se supone sí tienen más relación con todo, o son como estas obras grandes, pues sí te van a aportar algo, pues aunque no quieras. Incluso aunque te fuerces a leerla y no quieras y lo sufras, te va a aportar algo. Sí, y estoy seguro de que cuando leas una que efectivamente y objetivamente sí es como pensaste que era una pérdida de tiempo, va a haber otras que no. La respuesta es introducir caos al sistema de vez en cuando. Sí, yo me he dado cuenta, o sea, y lo más en la música, o sea, por ejemplo, yo me he forzado a escuchar cosas que no me gustarían o no escucharía, o hay prejuicios o son comerciales, lo que tú quieras. Y cuando hablo de eso con otras personas, ahí me doy cuenta que su algoritmo de qué es bueno y qué es malo está bien cerrado. En la música es súper evidente, hasta se enojan. Siempre puedes refinar ese algoritmo. Por ejemplo, a mí me ha pasado con el reggaetón, ¿no? Me dicen, escucha reggaetón. Puta, no me gusta. Y así estoy 2, 3 años sin escucharlo y digo, bueno, le voy a dar una oportunidad. Lo escucho, órale, no me gusta. Ah, pero es Ajá. que no has escuchado a tal artista. Puta madre, otros 2 o 3 años sin escucharlo y digo, órale, le voy a dar una oportunidad. ¿Qué crees? Sigue sin gustarme. O sea, realmente. Sí, no, ahí pues tal vez ya no te va a gustar, pero Pero a lo que voy es que siempre lo puede. Todos los géneros son un mundo. Y seguramente existe el reggaetonero que me va a encantar. Y nunca lo voy a escuchar por este sesgo. Pero ese es un riesgo que estoy dispuesto a vivir porque no puedo seguir adentrándome más y más hasta encontrar lo que me gusta. o sea, probablemente vas a encontrar algo más valioso en otros géneros que tal vez has tenido más éxito, ¿no? Y justo es la otra cuestión a la que iba, ¿no? La otra vez, a mí me encanta Borges, me mama Borges y lo releo a cada rato. Llamámosela. Y a veces me pongo a pensar, ¿Cómo sería el o pito de sea, Borges? Perdón, ¿cómo continúa. será el pito de Borges? No, Perdón, continúa. no, sí, está bien. Hay que desmitificar a los ídolos. Pero me pongo a pensar, o sea, ¿sería mi vida más pobre si dejo de leer cualquier otra cosa y me dedico simplemente a seguir leyendo a Borges? O sea, muchos místicos cristianos es lo que hacían, ¿no? Se desconectaban completamente del mundo y solo leían la Biblia y así alcanzaron su versión del éxtasis. O sea, creo que también valdría la pena pensar en eso. Sí, o sea, ni siquiera tiene que ser con un libro, o sea, literalmente hay gente y que está meditando y lo único que hace es concentrarse en su respiración, que es lo más como de las cosas más elementales que todo mundo tiene, pues, que es respirar. Y no está leyendo, no está Y haciendo aparentemente nada es muy extra. difícil. O sea, Lo Es es. sí, difícil. sí he escuchado muchas personas que no pueden durar los 5 minutos. Y Pues es que tu No, es cerebro está dificilísimo. diseñado para pensar. Para pensar conversaciones, pasado, futuro, proyecciones, situación, o sea, es dificilísimo detener ese flujo. O sea, al menos como consistentemente. Tal vez lo puedes hacer 2, 3 minutos, si te va bien, 5, 1 hora. a veces yo no sé si me disasocié o estoy meditando. O sea, a veces es complicado eso.